nosotros un honor para el Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Michoacán el tener hoy la presencia del doctor Luis de la Torre Mondragón. El doctor es egresado de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor titular de cirugía pediátrica y profesor titular de cirugía colorectal, además de ser fundador y director del Centro Colorectal para el niño del Hospital del Niño Poblano. Tiene toda la experiencia del mundo en enfermedad de Hirschsprung, no solamente nacional, sino internacional. Escribió varios artículos que son en revistas nacionales e internacionales. También tiene capítulos en diferentes libros y es un experto en enfermedad de Hirschsprung. Es lo que nos va a hablar hoy, enfermedad de Hirschsprung, lo bueno y lo malo entre 1996 y 2022. Le damos la bienvenida, doctor Luis. Muchas gracias por la plática. Gracias a ti, Víctor, y muchas gracias al Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Michoacán. Y bienvenidos sean todos ustedes a esta reunión académica de este colegio. Voy a pedirles que apaguen sus micrófonos a todos y si hay alguna pregunta, les pediría que en el chat la escriban y las vamos a ir viendo y contestando. La idea de esta plática, yo sé que todos ustedes son cirujanos pediatras, sé que son gente estudiosa de la cirugía pediátrica, pero el objetivo de esta plática es puntualizar algunos conceptos que pueden quedar como míticos o como confusos, sobre todo para los cirujanos que acaban de egresar y los residentes que están actualmente en las distintas hospitales, escuelas de cirugía pediátrica. Entonces, yo quiero hablar de lo que ha pasado entre 1996 y el 2022. Todo empezó precisamente en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán, en el año 95, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica y el invitado internacional en aquella ocasión, que lo invitó el doctor Jaime Nieto Cermeño, fue el doctor Keith Georgeson. El doctor Georgeson era es un cirujano pediatra ya retirado, que trabajaba en Alabama y empezó a incursionar en la cirugía laparoscópica. Entonces nos enseñó en ese congreso cómo hacía él el Nissen, cómo hacía la apendicectomía y cómo hacía, entre otras cosas laparoscópicas o de mínima invasión, cómo hacía él el descenso para Hirschsprung. Yo desde entonces yo ya estaba metido hasta el tuétano con la cirugía colorectal y me llamó mucho la atención el procedimiento quirúrgico de él. Y entonces, yo trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, nosotros no teníamos en aquella época ni qué soñar con una laparoscopía y mucho menos experiencia. Entonces yo aprendí ahí la técnica, hablé con él al final, me regaló una copia de uno de sus artículos y bueno, ahí empezó mucho el entusiasmo por esta enfermedad. Vamos a definir primero que Hirschsprung es la falta de células ganglionares en el intestino. Y esto a lo mejor puede sonar así como muy obvio para todos ustedes, pero nosotros recibimos muchas consultas preguntándonos que qué hacemos cuando una biopsia tiene hipoganglionosis. Hipoganglionosis, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, pues que quiere decir hipo, bajo o disminuido número de células ganglionares, y es algo muy subjetivo. Hipoganglionosis o pocas células ganglionares o escasas células ganglionares o biopsia con algunas células ganglionares, todos esos términos descartan por completo
la presencia de enfermedad de Hirschsprung. Para confirmar la enfermedad de Hirschsprung, luego entonces se requiere que el patólogo, como vamos a ver más adelante, confirme que no hay células ganglionares en por lo menos 60 niveles. 60 niveles de la biopsia que ustedes saben que se toma del recto. Clínicamente, la enfermedad de Hirschsprung, como ustedes saben, produce una obstrucción intestinal funcional, no mecánica. Es un problema congénito. Entonces, hay niños que nacen con esta obstrucción, vamos a llamarle leve, que prácticamente no lo notan en las primeras horas. Moderado, cuando el niño empieza a tener vómitos en las primeras horas de vida. Y vamos a llamarle severo, esta obstrucción, cuando el niño nace perforado, ¿verdad? Entonces, esta obstrucción clínicamente puede presentarse de cualquier manera, pero siempre en el periodo neonatal. 85% de los niños que nacen con esta enfermedad congénita van a tener aganglionosis del recto y del sigmoides. Y por lo tanto, como es una obstrucción, la parte dilatada, como ven en este esquema del lado izquierdo, pues va a ser el colon izquierdo. Un número menor, afortunadamente, nacen con una afección del colon izquierdo o de todo el colon, como es la figura del lado derecho, donde ustedes pueden apreciar la válvula ileocecal, aquí está, y la parte dilatada va a ser el ilio. Y yo estoy convencido de que estas son 3 enfermedades que se deben de diagnosticar de esa manera y que requieren de un tratamiento quirúrgico diferente, totalmente, de un tiempo de reparación diferente completamente. Por obvio del tiempo que tenemos el día de hoy, me voy a dedicar exclusivamente a la forma más frecuente, que es la forma que afecta al recto y al sigmoides. Si hubiera alguna pregunta específica con respecto a los otros 2 tipos, al final de la plática, si hay tiempo, con mucho gusto las contestamos. Pero la realidad es que vamos a hablar realmente de la forma más frecuente. Recuerden que esta barra azul, se las pongo aquí, para que siempre piensen y tengan en su cabeza que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad rectal en todos los niños. No importa si es una ganglionosis total o es recto sigmoidea. Siempre el recto va a estar afectado. Yo no he mirado. Entonces, es muy importante que recuerden esa parte. ¿Por qué es importante? Porque tradicionalmente, por alguna razón que también vamos a explicar al rato, los cirujanos a veces entramos a quirófano en un niño con obstrucción y no vemos una obstrucción mecánica. No vemos una atresia de intestino, una atresia de colon, una malrotación, etcétera. Y entonces empezamos a tomar biopsias del colon y hacemos a veces una colostomía o una ileostomía. Y todas esas biopsias pues, van a salir normales porque no tomamos biopsia de la zona más distal. Y es común, desgraciadamente, en el mundo esta práctica. Entonces, un niño que nace con obstrucción funcional, que le toman biopsias de colon y son normales, no se les olvide tomar una biopsia de recto, porque si ustedes ya hicieron una derivación intestinal y las biopsias del colon son normales y cierran esa derivación y el niño tiene Hirschsprung, va a haber una catástrofe. La zona de transición, es el término zona de transición, se refiere a diferentes cosas. Desde el punto de vista radiológico, es al cambio de calibre que se puede observar cuando uno hace un enema de contraste, un colon por enema, específicamente y técnicamente hecho para niños con Hirschsprung. Ustedes ven aquí prácticamente un recto y la parte distal del sigmoides agangliónica y la parte dilatada del sigmoides proximal. La zona de transición macroscópica, que es evidente en muchos casos, sobre todo en los casos crónicos, la histopatológica o anatomopatológica y la microscópica. Y aquí es donde actualmente ustedes deben de saber que entre la zona gangliónica, que es la parte que ven ustedes
en la parte inferior de estas 4 imágenes, con la parte poblada de células ganglionares, que es la parte dilatada, hay una zona de transición, que vamos a hablar un poquito más de ella en un momento. No importa si el paciente nació con aganglionosis total o rectosigmoidea. Los principios quirúrgicos son los mismos. Ustedes están viendo aquí al doctor Orvar Svensson, quien en los años 40, en perritos, él hizo las primeras resecciones de recto, proctectomías en perritos, para poder practicar después esto en bebés. Entonces, lo que ustedes ven aquí son los 3 principios del tratamiento quirúrgico. Siempre hay que quitar todo el segmento gangliónico, hacer un descenso con células ganglionares y hacer una anastomosis colorectal. Si ustedes le llaman a esto una anastomosis coloanal, técnicamente estamos hablando de manera inapropiada. Nosotros no hacemos las anastomosis en el ano, porque si hacemos la anastomosis en el ano, como también vamos a ver en un momento, los niños quedan con incontinencia fecal. Entonces, la anastomosis tiene que ser al recto. Aun cuando sabemos que es agangliónico, lo tenemos que hacer en el recto. Y siempre vamos a dejar un segmento de recto agangliónico. Siempre. Esto es lo que sucedía en los años 40, 50 y 60. Es decir, durante 30, 35 años, el paciente era sometido a una colostomía y se le tomaban biopsias de todo el colon y se le hacía una colostomía. Después, ya que se conocía cuál era el segmento con células ganglionares, se hacía una disección del recto, como ustedes ven aquí. Esta es la reflexión peritoneal. Esta es la fascia del recto. Este es un descenso con la técnica de Svensson. Y después se cerraba la colostomía, que a veces habitualmente se colocaba en el colon transverso del lado derecho. Una colostomía transversa derecha, lo cual actualmente lo usa poco la gente y nosotros no lo recomendamos. ¿Qué pasó en los años 80 y a finales de los 70? Bueno, pues los cirujanos empezaron a hacer descensos sin dejar colostomías y en el año de 1980, por situaciones sociales, un cirujano filipino decidió no hacer colostomías, porque todos sus pacientes que tenían colostomía, como él lo había aprendido a hacer, colostomía, esos pacientes, los papás los tiraban al mar, al río, en Filipinas, o no los llevaban a la cirugía, morían porque no aceptaban la colostomía. Entonces, este doctor filipino de apellido So, S.O., en 1980, publicó una técnica en la cual él hacía la resección del segmento gangliónico, el descenso y no dejaba colostomías. Y ahí empieza y ahí nace uno de los primeros problemas que hoy en día tenemos, que son los descensos primarios. Los descensos primarios tienen muchas ventajas, son muy bonitos, pero se requiere de tener un equipo que soporte este tipo de descensos. Un cirujano técnicamente no dudo que tenga la capacidad para hacer un descenso primario, pero se tiene que acompañar en el quirófano, así, completamente, de un patólogo que tenga la competencia total y absoluta de ver biopsias intraoperatorias por congelación que no tienen la mejor calidad, como lo pueden ser en parafina, y corroborar la presencia de células ganglionares. Después de este gran paso de hacer 3 cirugías, hacer solo una, pues viene la cirugía laparoscópica, como yo les platiqué, en el año 95 con el doctor Keith Georgeson. Y después nosotros hicimos un modelo animal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros, me refiero al doctor Arturo Ortega y un servidor. Y entonces ustedes ven aquí en el lado izquierdo el conejito con los 3 puertos, como lo decía el doctor Georgeson, un cuarto para la cámara, disecábamos las arcadas, hacíamos la mucosectomía transanal y nuestros descensos. Y así fue
como nosotros aprendimos a hacer el descenso transanal y laparoscópico en conejitos. Pero en el año 96 llegó un paciente y nos dimos cuenta que podíamos movilizar una buena cantidad por vía transanal del recto y del sigmoides sin abrir al paciente, sin hacerle un acceso abdominal. Y operamos al primer paciente en octubre del año 96 y este fue el primer caso en el mundo de un descenso transanal, aquí con la técnica endorrectal, es decir, haciendo una mucosectomía, como lo describió Franco Suave en 1964, y aquí fue el primer caso. 6 años después vimos a este paciente en el Instituto Nacional de Pediatría cuando hubo un evento académico. Y ahora, este es algo muy común en el mundo. Esta imagen que ustedes están viendo en su pantalla es la imagen de un abordaje transanal que se ha utilizado y se sigue utilizando hoy en día para muchas otras cosas, no nada más para Hirschsprung. Y es muy importante reconocer la anatomía. Yo no hice ningún abordaje transanal durante mi residencia. Eso no me lo enseñaron a mí mis profesores. Eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Y yo espero que ustedes tengan la oportunidad de aprender este abordaje y su anatomía, porque la anatomía del abordaje es, aunque es el mismo ser humano, es un poco diferente a lo que ustedes han visto en los libros. Entonces voy a puntualizar algunos aspectos anatómicos de este abordaje. Número 1, para hacer este abordaje es necesario contar con una buena exposición y para ello el separador de Lone Star es muy útil. Entonces ustedes tienen que identificar claramente la piel, después esta zona que es este tejido que es transición entre mucosa, esto que ven ustedes aquí es la mucosa del recto y esto que ven ustedes aquí es la zona que está pectinada, que está dentada, como si fuera dientes, ¿verdad? Entonces, entre la piel, el anodermo y la zona pectinada, todo esto es lo que nosotros reconocemos con el concepto de canal anal, todo esto. Y de aquí para hacia acá, hacia la parte más proximal, pues es el recto. Por lo tanto, si ustedes quieren tomar una biopsia de recto, tiene que ser de aquí y no del canal anal. Yo les sugiero tomar una biopsia siempre un par de centímetros arriba de esta línea, de la línea que divide el canal anal del recto. Para hacer una mucosectomía transanal, se ponen puntos de sutura en una diapositiva, les voy a decir dónde, y se diseca la mucosa. Lo importante aquí es reconocer las fibras musculares del recto, que son la capa interna, obviamente. Acuérdense que el recto tiene una muscular, la capa interna es circular y la externa es longitudinal. Nuevamente, la capa de músculo circular, músculo liso circular, muy importante. Cuando llegan a la cavidad peritoneal, abren esta funda muscular. Después van a ligar los vasos mesentéricos. Ahora esto lo podemos hacer con LigaSure. Yo les pongo estas fotos que son, vamos a decir, de los años 99, 2000. No teníamos LigaSure en aquella época, ahora las hacemos con LigaSure. Pero se las pongo para que vean que con todo se puede. Tomamos una biopsia de espesor total, se manda a quirófano al patólogo y esta es la parte más importante porque el patólogo nos debe decir si hay o no hay células ganglionares. Si hay células ganglionares, hacemos la colectomía y la anastomosis. Los beneficios de este abordaje ha quedado demostrado que se puede hacer para pacientes que tengan enfermedad rectosigmoidea con una sola operación, es decir, un descenso primario, solamente una operación, nuevamente,
No se requiere abrir el abdomen, no laparotomía, no colostomía, y obvio que es para las formas más comunes de la enfermedad de Hirschsprung. Vamos a decir que esto es lo bueno que ha sucedido en los últimos años. Y aquí está la imagen. Que es muy importante en la enfermedad de Hirschsprung que sea menospreciado. Y sea menospreciado porque las publicaciones que más se leen, desafortunadamente, son las publicaciones de grupos norteamericanos. En Estados Unidos, el colon por enema es considerado un estudio prácticamente de exclusión de malrotación intestinal, y para enfermedad de Hirschsprung se utiliza poco, y cuando se utiliza pues no se le da la validez que tiene. ¿Por qué? Porque casi todos los cirujanos se han dedicado a hacer biopsias intraoperatorias en los hospitales de Estados Unidos. Es muy importante que este colon por enema ustedes sepan hacerlo, porque es la forma en la que nosotros podemos ver esta zona de transición. Miren nada más, esta es una imagen que yo extraje de PubMed para que ustedes vean el número de publicaciones que se han dado en los últimos años. En el 98, obviamente hubo una publicación. En el 99 hubo 2 publicaciones, y de ahí en adelante ustedes pueden ver que en el año de 2021 hubo 30. Esto simplemente con poner PubMed, en PubMed la palabra transanal, Hirschsprung y Children's. Imagínense la cantidad de publicaciones que hay al respecto. Nos están pidiendo que si dejan entrar a una doctora de nombre María Sornosa a la plática. Bueno, ahora les voy a platicar algo que es muy importante. Esto que ven ustedes aquí es cuando hacíamos nosotros el descenso tipo suave por vía abierta, es decir, por la parotomía. Así lo hacíamos en el año 90, 92, 93, 94. Esta es la funda muscular. Se siguen viendo las fibras circulares de la funda. Todas las técnicas abiertas, Swenson y suave, eran así. O se quitaba la mucosa o se quitaba el recto. El paso requerido siempre era prolapsar el recto. Al prolapsar el recto, nosotros teníamos el área anatómica era muy fácil de ver. Entonces pueden ver aquí una sonda de Foley colocada en una uretra femenina, y ven aquí la piel, después ven aquí el anodermo, y finalmente el área pectinada. Entonces de aquí para acá, todo esto es el canal anal. Y nosotros decidíamos dónde cortábamos para respetar esta zona. Hoy en día pocos cirujanos hacen la técnica abierta donde se tiene que prolapsar el recto. Y los residentes en Estados Unidos, y quiero pensar que en México también, no han tenido la oportunidad de ver este tipo de operación. Y por lo tanto, la anatomía de esto no es reconocida como tal. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un descenso abierto con la técnica de suave Swenson, tendrían que prolapsar nuevamente el área pectinada. Dejamos esta zona gangliónica. Yo aquí pinté con un marcador para la fotografía, y donde voy a hacer mi corte y mi anastomosis, preservando esta zona. Nuevamente la imagen. Esto que ven aquí, nuevamente, anodermo, zona pectinada. Residentes, apréndanse esto de memoria, tómenle una foto. Ahí está. Y esta es la línea en donde se une el canal anal con el recto. Por lo tanto, de aquí para acá no se toca. Y de aquí para acá es donde vamos a trabajar. Entonces, los primeros puntos se tienen que poner a una distancia que puede ser de unos 5 a 10 milímetros proximal a esta línea negra, que es esta línea verde.
Aquí es donde se tienen que poner los puntos si van a hacer este abordaje. Esta es otra imagen que les presento de un prolapso de un niño con Hirschsprung antes de hacer la colectomía. Y entonces una buena anastomosis es aquí. Una mala anastomosis es por debajo de esta línea azul, porque el paciente va a quedar con incontinencia fecal. Esta imagen otra vez, les repito, la línea negra es la unión entre el recto y el canal anal. Y la línea roja es donde los cirujanos a veces hacen la anastomosis y los niños quedan con incontinencia fecal. Esto es una anastomosis mal hecha. Nuevamente, otra imagen del canal anal. Para mí ha tomado una relevancia importantísima que los cirujanos conozcan esta área, porque nosotros estamos recibiendo en el centro colorectal acá en Colorado cada vez más pacientes que vienen con el diagnóstico de diarrea crónica, alergia a la proteína de la leche de vaca, alergia a la no sé qué, intolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera. Y entonces, estos niños tienen incontinencia fecal, tienen evacuaciones involuntarias, usan pañal después de los 3, 4 años. Ayer precisamente hicimos una exploración en un niño de 13 años que tenía la anastomosis hecha en el canal anal. Y los papás hasta entonces supieron cuál era la razón por la que su niño no podía controlar las evacuaciones. Esta imagen yo siempre se las pongo. Aquí ustedes pueden ya empezar a decir dónde está la piel, dónde está el anodermo y dónde estaría, ¿verdad? La zona pectinada, no existe. Entonces la piel, anodermo, y vean la línea de anastomosis. Aquí está. Estos son residuos, remanentes de lo que fue la zona pectinada. Este es otro caso también de un descenso primario por vía transanal con la técnica de Swenson o full thickness o espesor total, en donde el cirujano anastomosó, esta es la línea de la anastomosis, aquí está, a la piel. Ustedes ven la piel, los folículos pilosos. Estas son las tragedias que hoy en día se cometen. Se cometen en todo el mundo, en todos los hospitales. Entonces, una de nuestras labores, una de nuestras funciones hoy en día es enseñarles a los residentes esto, porque los niños con Hirschsprung no tienen por qué quedar con incontinencia fecal. No es lo mismo una malformación anorrectal que nació con una fístula muy proximal, como puede ser al cuello vesical, que tienen un sacro prácticamente ausente y que tienen unos músculos del complejo muscular prácticamente hipoplásicos, a veces pura grasa. Ahí, lo opere quien lo opere, el niño va a tener incontinencia fecal. Los niños con Hirschsprung tienen buen sacro. Ellos tienen la musculatura normal de cualquier otro niño. No tienen médula anclada, pero tienen a veces la mala fortuna de que el cirujano no supo hacer la anastomosis. Y entonces, yo los invito a que lean este documento que se llama El canal anal como la línea fina entre lo que es la incontinencia fecal y la colitis. Después de operar a un niño con Hirschsprung, todos los cirujanos deben de saber, si el niño está bien operado, el niño va a tener probablemente 2 problemas posoperatorios, que es la colitis asociada a esta enfermedad y el estreñimiento asociado al Hirschsprung, si están bien operados. Si el niño fue mal operado, entonces el paciente va a tener otro problema que se llama incontinencia fecal. Entonces ustedes deciden si quieren luchar con la incontinencia fecal por los siguientes 100 años o luchar con la colitis por los siguientes 4 o 5 años después del descenso.
Esto es hoy en día el menú quirúrgico que ustedes pueden ver en las publicaciones. Si le hacen un descenso tipo Swenson, un descenso Duhamel, un descenso tipo suave, ahí en la columna, digamos, verde. Del lado izquierdo yo les pongo en rojo si lo hacen por la parotomía, si lo hacen por la paroscopía o por vía transanal. Y del lado derecho, si lo hacen de forma primaria, es decir, colectomía, descenso y anastomosis en una operación, o en 2 etapas o en 3 etapas. Entonces, cualquiera de estas operaciones puede ser hecha de la manera que ustedes quieran. Siempre y cuando cumplan con los principios quirúrgicos, al paciente le debe de ir bien. Y irle bien es que cada 100 pacientes que ustedes operen, 70 van a quedar perfectamente bien y 30 van a tener colitis o constipación. Eso es operar a 100 pacientes perfectamente bien. Nos escriben y nos dicen, doctor, ¿nos puede ayudar con un paciente que nació con Hirschsprung? A los 3 días de nacido le hicieron una derivación intestinal. A los 2 meses de edad le hicieron el descenso. Actualmente tiene 2 meses después del descenso y no puede evacuar. Las irrigaciones mejoran al paciente, pero son muy difíciles de hacer. Muchas gracias. La pregunta que ustedes deben de contestar en su mente ahorita es, ¿qué tipo de descenso le hicieron a este paciente? Si alguien quiere contestar, póngalo ahí en el chat y vamos a ver si tiene razón. Cualquiera de estas pueden ser. Puede ser un Swenson, full thickness, espesor total, suave o Duhamel. Puede ser abierto, laparoscópico, transanal, en 2 etapas o en 3 etapas. Lo que no puede ser es primario, porque tuvo una colostomía o una ileostomía, no sabemos. Nada más sabemos que tiene una derivación intestinal. Si ustedes leen con atención los documentos actualmente que se publican, se van a dar cuenta que dicen experiencia con el descenso primario, con la técnica transanal tipo Swenson. Y de 45 pacientes que presentan, 20 tenían colostomía. Por lo tanto, los que leyeron y corrigieron ese artículo no saben ni siquiera lo que es un descenso primario. Y eso está en los journals, como el Journal of Pediatric Surgery y otros. Entonces, son conceptos básicos que yo quiero que ustedes entiendan y les queden muy claros como residentes de cirugía. Después de un descenso, si el paciente se pone mal y le toman una radiografía y ven un colon distendido, juren y perjuren que este niño tiene colitis hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo único que hay que hacer es decirle a los papás que le hagan irrigaciones y que lo lleven después al hospital. El decir que hagan los papás las irrigaciones implica algo muy importante que ustedes deben de hacer. Ustedes van a ser los maestros y los profesores de los papás para hacer irrigaciones. Si ustedes operan un paciente con Hirschsprung, ustedes deben de ser expertos haciendo irrigaciones y deben volver expertos a los papás de niños con Hirschsprung. Un niño con Hirschsprung hoy en día no se debe de morir. Hace muchos años, los niños con Hirschsprung llegaban muertos al hospital porque habían sido tratados como gastroenteritis, la mayoría de ellos. Hasta que el doctor Martin publicó un artículo que dijo, ojo, todos estos niños que han fallecido murieron de colitis no tratada. Y las irrigaciones no es algo nuevo. Las irrigaciones fueron utilizadas en los años 800 en la Universidad de Johns Hopkins para niños con este problema que no se sabía que era Hirschsprung, pero les hacían irrigaciones.
Otro tema en controversia hoy en día es lo que se llama la zona de transición histológica. Sabemos perfectamente bien, ustedes ven aquí en el extremo del lado derecho de la pantalla, las sedas con las que nosotros hacemos el descenso para la tracción. Y del lado izquierdo están ustedes viendo la zona proximal. Si yo tomo una biopsia de aquí, voy a encontrar células ganglionares en el plexo submucoso superficial de Henle, en el plexo submucoso profundo de Meissner y en el plexo mientérico de Auerbach, en toda la circunferencia, en los 360 grados de la circunferencia. Y esto se conoce como el margen proximal, porque se corta y queda el círculo de lo que cortamos, de la colectomía. Y como en el centro es hueco, se les ocurrió el nombre de dona, la dona que comemos con leche, con café, con chocolate o rosquilla, pues. Entonces, la dona es es el margen proximal. Entonces, el margen proximal debe estar poblado de células ganglionares en ambos plexos submucosos y mientéricos en toda la circunferencia. Vamos al lado opuesto, este de acá. Obviamente, si estamos con un niño con Hirschsprung, ¿qué vamos a encontrar? Que no hay células ganglionares, no están estos puntitos negros que se ven aquí, por ejemplo. Por lo tanto, esta es una circunferencia agangliónica. Y en cambio vemos esta hipertrofia de troncos, que es el bonus, o la anatomía que le ayuda al patólogo a definir Hirschsprung. Es la ausencia de células ganglionares con la presencia de troncos hipertróficos. En los casos habitualmente rectos sigmoideos. Cuando no hay células ganglionares, ojo, y no hay hipertrofia de troncos, ustedes como cirujanos deben de saber que lo más probable es que este niño tenga una ganglionosis total o de un segmento muy proximal, más allá del ángulo esplénico. Los niños que nacen con aganglionosis sin hipertrofia de troncos habitualmente son aganglionosis totales o de segmentos muy proximales. Ahora bien, entre el segmento normal y el segmento agangliónico hay una serie de cambios anatómicos, microscópicos, que se llama zona de transición. Esta zona de transición en los niños con aganglionosis rectosigmoidea mide en promedio 5 centímetros. Entonces, de un lado, como pueden ver aquí, no hay células, aquí sí hay células, pero hay troncos. Aquí hay más células, pero sigue habiendo troncos. Aquí la mitad está perfectamente poblada, pero la otra mitad tiene hipertrofia de troncos. Entonces, todas estas características microscópicas definen la hipertrofia de troncos. No es mi objetivo que se aprendan la histología de la zona de transición, pero deben de conocer, porque ustedes, como son cirujanos, deben de saber discutir con los patólogos cuáles son los hallazgos que pudieran haber encontrado en una zona de transición microscópica. Uno, la presencia de nervios hipertróficos. Dos, hipoganglionosis mientérica, no la voy a definir en este momento. La hiperganglionosis, que tampoco la voy a definir. La ganglionosis circunferencial parcial, que se refiere, digamos, a una parte de la circunferencia no tiene células ganglionares. De los 360 grados de la dona, una parte, un octavo, habitualmente no tiene células ganglionares. Ganglioesclerosis y la displasia fibromuscular adventicia. ¿Qué es lo trascendente de esto? Que cuando ustedes están haciendo un descenso primario y mandan la dona para que el patólogo revise toda la circunferencia, tres son las características que debe de buscar para saber que estamos bien. Descartar aganglionosis en toda la circunferencia, es decir, que toda la circunferencia sí tenga células ganglionares. Descartar hipoganglionosis mientérica, es decir, que en la zona del plexo mientérico exista un buen número de células ganglionares y la hipertrofia de los nervios
en el plexo submucoso esté ausente. Eso es lo que se debe de evaluar en un estudio intraoperatorio hoy en día. ¿Cuándo vamos a utilizar un abordaje abdominal, la parotomía o la paroscopía? Pues cuando tengamos que movilizar la corredera perietocólica izquierda, cuando tengamos que liberar el ligamento el que va del colon al vaso, etcétera, etcétera. Obviamente, en segmentos como este que ven ustedes aquí, que tiene ganglionosis prácticamente de todo el colon izquierdo y de el recto sigmoides. Esto es lo que ya les expliqué, cómo se veía un suave y un Swenson por vía transanal. Véanlo aquí. Full thickness es como hacer lo que ustedes ven cuando hacen una sagital posterior. Y esto es lo que hoy en día nadie hace, o prácticamente nadie hace. El Swenson abierto y el suave abierto para prolapsar y hacer la anastomosis en el lugar adecuado. Otro de los problemas que se pueden presentar, sobre todo en nuestros países como México, es que el paciente no se diagnostica a tiempo. Entonces tenemos lo que llamamos el Hirschsprung crónico, el niño que tiene meses o puede llegar a tener años con Hirschsprung. Y entonces, este es el segmento gangliónico y este es el segmento con células ganglionares, perfectamente histológicamente normal. Pero este segmento dilatado no podemos descenderlo porque el paciente va a tener una zona de hipomotilidad y va a tener muchos problemas posoperatorios. Otras cosas que ustedes pueden leer en internet, en las revistas, sobre todo las súper ultra especializadas en mínima invasión, como es este journal de técnicas avanzadas de la paroscopía, en donde ustedes pueden ver aquí, presentan el caso de un bebé al que le hacen una colectomía totalmente por abordaje transanal, en donde utilizan un aparato que ustedes ven ahí, que es un puerto que puede introducir el insuflador, 2 o 3 instrumentos, la cámara, etcétera, etcétera, pero no nos dicen cómo quedó ese canal y esos esfínteres. Yo creo que esto es un abuso del abordaje transanal. Este es otro ejemplo de un megacolon verdadero, y yo le pongo verdadero porque es un niño crónico. Estos niños yo no les hago un descenso primario, los derivo, los alimento, los nutro y después les hacemos un descenso, el que ustedes prefieran. Suave, Swenson o Duhamel. Cuando el niño obviamente viene crónico, ya dijimos, no queremos esto. Los papás siempre nos piden menos cirugías, menos invasivas, pero hay que saber decir no. Cuando nace un bebé con estas características, la pregunta es si le van a hacer colostomía o no. Entonces, si ustedes saben hacer buenas irrigaciones y el paciente mejora y tienen opción de hacer un descenso primario, no le hagan colostomía, háganle un descenso primario. Si ustedes en el hospital donde trabajan no tienen, no es porque ustedes sean malos cirujanos o el hospital sea malo, es porque no hay el recurso para hacer un descenso primario, hagan una colostomía, después hagan un bonito descenso y después le cierran la colostomía. Y los resultados van a ser fantásticos. Entonces, un buen cirujano se caracteriza por los resultados, no porque él decida hacer una sola operación y quede el paciente mal, o que le haga un descenso a gangliónico porque el patólogo o no lo tiene o se equivoca porque no tiene experiencia. ¿Es una situación urgente una enfermedad de Hirschsprung? Habitualmente no, si hacemos buenas irrigaciones. Si el paciente, ustedes hacen buenas irrigaciones, pero no responde bien, entonces ese paciente es muy probable que tenga un segmento muy proximal. Entonces habría que plantearnos cómo tratar una ganglionosis total o una ganglionosis de segmento largo. La más frecuente, como les digo yo, es del lado izquierdo. La del medio, si ustedes tienen buenos patólogos, un buen equipo,
pudieran hacer un descenso primario en ese tipo de pacientes. Lo que no pueden hacer son descensos primarios en aganglionosis totales. Los niños con aganglionosis total, 2 palabras. 1, se les hace una ileostomía y 2, se les hace un descenso sin reservorio cuando el niño tenga control urinario diurno y nocturno perfecto. Esto puede ser alrededor de los 3 o 4 años de edad. Antes de que el niño, si el niño no tiene control urinario, es decir, el niño tiene su ileostomía y la mamá todavía usa los pañales porque el niño no avisa para hacer pipí, no tiene control de esfínter urinario perfecto, no es el momento para hacer la corrección de una ganglionosis total. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente con colitis? Algo muy importante. 30-40% de los pacientes pueden tener colitis. En este esquema yo les digo, lo verde es lo sano, histológicamente. Lo rojo es lo enfermo, histológicamente, porque tiene Hirschsprung. El azul es la anastomosis. Como ven, dejamos un segmento rojo por arriba del canal anal, que es agangliónico, para preservar el control fecal, para preservar la continencia fecal. Eso es fundamental. Luego entonces, ¿qué pasa? Sucede que el intestino verde no genera las presiones o las contracciones suficientes para sobrepasar ese pequeño segmento del canal anal y el niño empieza a tener, vamos a llamarle así, un cuadro de obstrucción intestinal, que en realidad es la colitis, una obstrucción intestinal. Entonces, nuestro protocolo que recomendamos es iniciar irrigaciones 3 veces al día, darle Flagyl 3 veces al día, 10 miligramos por kilo de peso. Después de 2 semanas, en mi protocolo, yo suspendo el Flagyl e intento iniciar el destete de las irrigaciones, siempre y cuando el paciente presente evacuaciones entre las irrigaciones o los papás noten que el paciente empieza a pasar gas entre las irrigaciones. Entonces, es una comunicación diaria y constante de los papás con ustedes, con su grupo, con sus enfermeras. Por eso es importante crear un grupo que entienda de esto. Llámenle centro colorectal, llámenle clínica colorectal, clínica de Hirschsprung, llámenle como quieran. El club de Toby de Hirschsprung, pero tiene que haber un grupo encargado de esto. No puede operar un niño el cirujano A y el cirujano B seguir la complicación y luego el cirujano C darle tratamiento a la colitis, porque si no, no van a progresar en esta enfermedad que aún no conocemos del todo. Si ustedes no operaron al paciente y no tienen capacidad de revisar la dona porque lo operaron en otro estado, en otro país, etcétera, etcétera, ustedes tienen la obligación de llevar al paciente al quirófano, identificar la línea de la anastomosis, descartar que tenga una estenosis anatómica, una torsión del descenso, evaluar la integridad del canal anal y tomar una biopsia del neorecto. El neorecto es el segmento de colon que se utilizó para el descenso. Hacer un enema de contraste y si tienen la gran ventaja de revisar el margen proximal de lo que se descendió, ustedes van a tener un diagnóstico preciso de lo que está pasando con este paciente. Si todo está normal, el canal anal está preservado, el colon residual, la biopsia de neorecto y el margen proximal, la dona es normal, entonces usted está frente a una colitis obstructiva. Le llamamos colitis porque es un proceso inflamatorio o secundario a la obstrucción y proliferativa porque produce una gran cantidad de bacterias que si no se controlan pueden llegar a producir sepsis y muerte del paciente. Y es una lucha entre el canal anal y el colon residual. ¿Quién gana cuando hay colitis? Pues el colon residual, ¿verdad? El colon residual es el que pierde, quiero decir.
no tiene la fuerza suficiente para empujar la presión del canal anal. En resumen, una buena operación, colitis y constipación. Una mala operación, incontinencia fecal. ¿Botox o no Botox? Esa es la cuestión, dirían por ahí los shakespearianos. El Botox es una toxina que va a bloquear la comunicación entre las terminales nerviosas y el músculo. Por lo tanto, vamos a denervar químicamente el canal anal, no el colon, no el esfínter externo. Tiene que ser el canal anal. Pueden utilizar 100 unidades en niños menores de 10 kilos, 200 unidades en niños mayores de 10 kilos. Se diluye en 4 mililitros y se inyecta alrededor de todo el canal anal. ¿En quiénes utilizamos Botox? Yo, en lo particular, cuando el paciente lo someto al protocolo de irrigaciones, que es muy estricto, y a pesar de que mejore, tiene recaídas, es decir, recae, y los papás están hasta el gorro de las irrigaciones. A esos pacientes les ponemos Botox. ¿Mejoran los pacientes? Sí mejoran, pero el Botox no cura la colitis. Las irrigaciones siguen siendo la piedra angular de este problema. Coadyuvantes a la irrigación pueden ser Botox, uso de senócidos o en algunas ocasiones enemas después de ponerles el Botox. Si el niño tiene colitis y ustedes le inician enemas, el paciente se va a poner muy mal, porque como hay una obstrucción abajo, no va a poder expulsar el enema y el paciente puede morir. Entonces, los enemas, question mark, se utilizan únicamente si el paciente tuvo una muy buena respuesta al Botox. Entonces, con eso evitamos que los papás estén ahí muchas horas haciendo las irrigaciones. Pues muchas gracias. Yo espero haber transmitido algunos principios de esta enfermedad apasionante. Vamos a tener un curso. Esperemos que sea presencial con cirugías demostrativas este año, si el COVID lo permite. Están todos cordialmente invitados. Va a ser en el mes de agosto. Serían 3 días de enfermedad de Hirschsprung, en donde vamos a hacer 3 operaciones de distintas cosas colorectales y están invitados a participar en ellas. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta que tengamos que contestar. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Luis de la Torre. Una excelente plática. Tenemos una pregunta del doctor Rodrigo Cerón Nájera. Él nos menciona, dice, si se realizó una resección total del colon y se necesitó hacer una anastomosis ilioanal, ¿es esperado la incontinencia o aún así no la debería de tener? Si le hicieron una anastomosis ilioanal, 100% de incontinencia fecal. Si le hicieron una anastomosis ilio-rectal, el niño no va a tener incontinencia fecal. Por eso yo quise ser muy claro al principio. Los términos que se leen en los artículos y en los libros de la anastomosis coloanal, ilioanal, olvídense de eso. Ustedes tienen que hablar como cirujanos que saben del tema. El ano no se toca en los niños con Hirschsprung. Los niños que tenemos con aganglionosis total, somos muy cuidadosos de preservar todo el canal anal y yo en lo particular les dejo 1 centímetro de recto. Todos mis pacientes tienen control fecal, todos. No tengo ningún paciente con aganglionosis total que tenga incontinencia fecal. El problema de la ganglionosis total es que los pacientes, al no tener colon, van a tener deposiciones frecuentes, que al principio se tienen que manejar con irrigaciones. Nosotros los manejamos con irrigaciones
4 o 6 veces al día y después los vamos destetando. Pero recuerden, el niño ya tiene control urinario. Entonces esto facilita mucho el manejo de la ganglionosis total, que es un tema que nos llevaría un poco más de una hora, explicarles las técnicas y nuestros protocolos, pero en resumen, así es. Ujú. De acuerdo. El doctor José Alejandro Ruiz nos menciona si podría hablar del impacto negativo que tiene realizar una derivación con un solo estoma, ya sea colostomía o ileostomía, y cerrar el cabo distal en bolsa de Hartmann en un paciente con enfermedad de Hirschsprung. No sé quién haga eso, pero nunca lo hemos recomendado. El hacer una ileostomía terminal o colostomía terminal y dejar una bolsa en Hartmann en niños con Hirschsprung no es lo adecuado por muchas razones. Primero, porque el segmento que ustedes están dejando cerrado va a producir moco y eso se debe inflamar. Y los pacientes habitualmente pueden tener colitis o ileitis por esa razón. En segundo lugar, no podemos hacer estudios contrastados adecuados que nos permitan estudiar bien al paciente. Y por último, todos los pacientes con Hirschsprung tienen o deben ser irrigados por la fístula mucosa, una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de cada niño, hasta que se haga el descenso. Por eso nosotros nunca hemos recomendado ni hacemos bolsas de Hartmann en niños con Hirschsprung. De acuerdo. El doctor Polo, aquí de la ciudad de Morelia, cirujano pediatra, menciona si es prudente hacer un descenso con mapeos intestinales sin biopsias transquirúrgicas. Es decir, que el paciente le hacen una laparotomía o laparoscopía, le toman biopsias del colon bien identificadas, las mandan a analizar con un patólogo que le pueden dar 2 meses para que le haga todos los estudios, tener un reporte fiable, confiable, certero, y entonces saber dónde está la zona gangliónica y dónde está la zona normogangliónica, es totalmente factible y eso se hace en muchas partes del mundo y es lo que se debe de hacer cuando no hay forma de hacer un descenso primario. Me imagino que esa es la pregunta. De acuerdo. El doctor Alfredo Domínguez del Hospital Infantil de México nos pregunta, hace 2 preguntas. Al operar un paciente con enfermedad de Hirschsprung, lo ideal es mandar la dona total para analizar la biopsia transoperatoria. En caso de mandar la biopsia solo de la cara antimesentérica, la cual reportan con células ganglionares sin hipertrofia de troncos nerviosos. A ese nivel, a ese nivel hace la anastomosis o recomienda irse unos centímetros más arriba para evitar anastomosar en una posible zona de transición. Bien. Vamos a suponer que este es el caso que nos están preguntando. Yo estoy haciendo mi descenso, ¿verdad? Aquí está. Aquí estoy con mi paciente. Y entonces yo decido que aquí yo ya veo macroscópicamente un colon que está dilatado o que ya está menos dilatado que lo dilatado quedó por acá. Tomo una biopsia de espesor total. Si a mí me dice el patólogo que hay células ganglionares sin hipertrofia de troncos, en ese momento yo hago aquí mi colectomía, ¿ok? Yo voy a seccionar justamente ahí donde está la biopsia, o un poquito más proximal si quieren. Y toda esta pieza que ustedes ven aquí llena de hilos, todo este segmento se va inmediatamente a patología. El extremo que yo envío de este lado, que es el extremo proximal, como podrán entender al hacer la colectomía, queda un círculo, queda la dona. Y esa dona, los patólogos en ese momento la incluyen y hacen un estudio intraoperatorio de toda la dona para confirmar que la circunferencia que yo voy a anastomosar tenga células ganglionares en los plexos submucosos y mientéricos
y no hay hipertrofia de troncos. No sé si contesté la pregunta, pero si ustedes hacen la colectomía aquí, imagínense, yo le corto aquí con la tijera, con el bisturí, con lo que quieran, mando este segmento después de la biopsia y lo que el patólogo va a recibir, el extremo proximal, es lo que él va a incluir como dona. Y eso lo mandamos siempre. De acuerdo. El doctor Guillermo Victoria nos dice, estimado doctor Luis, ¿cómo son los patrones de motilidad y manometría del neorrecto entre pacientes con constipación versus colitis? Esa pregunta es muy interesante. Los niños que tienen obstrucción después de un buen descenso y que tienen colitis o que tienen obstrucción o constipación o ambos, porque pueden tener los dos, pueden tener periodos en donde el niño responde perfectamente bien a los laxantes y de repente es un cuadro de obstrucción mayor con inflamación que requiere irrigación, etcétera, etcétera. Los gastroenterólogos hacen manometrías colónicas. Entonces, insertan un catéter de estado sólido en todo el colon y entonces lo que ellos buscan, los gastroenterólogos que hacen esto, buscan contracciones de amplitud muy grande o de gran amplitud le llaman. Entonces ellos pueden mapear qué zonas del colon que no producen estas contracciones eh, colónicas. Lo hacen en ayuno, les dan de comer al paciente y les ponen Bisacod y les ponen Dulcolax. Entonces son 3 pruebas las que hacen. En mi experiencia, los reportes que nos mandan son poco útiles como para decir, entonces de la anastomosis a 40 centímetros hay un segmento de 8 centímetros que no se mueve bien. Y eso es lo que yo le voy a ir a quitar, una resección parcial de ese colon. Eso no existe en la realidad. En la manometría sí existen esos reportes. En la práctica no hemos encontrado una correlación. Y la razón es muy lógica, porque la manometría se hace en un momento del paciente. No se hace como si fuera un holter. Pues si ustedes quieren saber si un paciente tiene una arritmia, le ponen un holter, ¿verdad? Ahora hay unos holters que los pueden usar por una semana y entonces por vía de internet el cardiólogo está recibiendo el trazo electrocardiográfico. Entonces pueden monitorear a su paciente durmiendo, comiendo, haciendo pipí, haciendo popó, nadando, haciendo el amor, no haciendo el amor, etcétera, etcétera. Entonces pueden captar las arritmias. Pero ustedes no pueden hacer una colonoscopía que dure 2 semanas. Por lo tanto, el estudio de la manometría del colon es un estudio que nos va a decir cómo está ese colon en ese momento del estudio, en ese periodo que puede durar 1 hora o 2 horas el estudio. Entonces, por eso no hay una buena correlación, desafortunadamente. De acuerdo. No hay más preguntas hasta el momento. Pasamos a darle la palabra a nuestro presidente del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, el doctor Gerardo Izundegui. Quiere decir unas palabras. Muchas gracias, Víctor. Te aprecio muchísimo esta oportunidad y bueno, felicitarte porque el colegio a través de tu presidencia pues está empezando con el pie derecho en lo que es algo trascendental como es la manifestación de lo que somos los cirujanos pediatras y el poder traspolar la trascendencia de nuestra especialidad. Y esto lo digo porque creo que el Colegio de Cirujanos Pediatras de Michoacán se ha vestido de gala con un ponente como es el doctor Luis de la Torre, a quien pues nos une una gran amistad, pero no por eso deja uno de reconocer
la valía, reconocer la capacidad que como cirujanos pediatras mexicanos podemos llegar allende las fronteras. Yo he disfrutado el día de hoy esta plática de Luis, que me sorprende, nunca ha dejado de sorprenderme Luis, lo conozco desde que era residente, hoy ya es mi maestro, ya le tengo que hablar de don Luis. Es una gente que cada vez que aborda el tema de la enfermedad de Hirschsprung, lo aborda de una forma distinta, lo cual nos habla del espectro que guarda esta malformación y la trascendencia de lo que nosotros como cirujanos pediatras debemos de conocer. Luis hace mucho énfasis en lo que no debemos hacer y que es lo que la gran mayoría de las gentes ha hecho, porque si nosotros vemos, hay un paralelismo, Luis no me dejará mentir, en lo que fue las malformaciones anorrectales basadas en creencias de mitos y de no realidades, y que eso llevó a muchísimos problemas de los pacientes pediátricos que sufrieron de estas malformaciones, hasta que en 1980 alguien también curiosamente mexicano, Alberto Peña, logra romper paradigmas y en 1982 hace un desaguisado a nivel mundial que nadie le creía, y hoy Alberto Peña es uno de los cirujanos pediatras más reconocidos, más premiados a nivel internacional. Y Luis, con su método de abordaje de la enfermedad de Hirschsprung, también rompió todos los paradigmas y nos ha permitido entender con una gran facilidad lo que puede ser el manejo de esta enfermedad. Pero ojo, el verlo como lo presenta Luis es muy fácil y no nos vayamos con el canto de las sirenas. Y lo digo por los jóvenes que a veces son muy entusiastas en emprender este tipo de cirugías, realizar este tipo de procedimientos sin tener el expertise o sobre todo el conocimiento técnico de estos procedimientos. Luis, yo quiero felicitarte, me congratulo siempre de escucharte porque te aprendo siempre muchas cosas y te felicito, Víctor, nuevamente por esta circunstancia y agradecerles a ti y a tu colegio la oportunidad de poder dirigirme al auditorio. Muchas gracias. Sería mi comentario, Víctor. De acuerdo, muchas gracias, doctor Izundegui. Pues nada más agradecerle mucho al doctor Luis de la Torre por todo el tiempo y por esta bonita plática que nos ha dado. No sé si quiera dar algún comentario final, doctor Luis de la Torre. Nada más agradecerles otra vez a todos que han estado aquí. Hay mucho que platicar. Siempre las puertas del Centro Colorectal están abiertas para todos ustedes. Nosotros somos un grupo que nos gusta, que nos escriban, que nos comenten los casos. Tenemos una reunión mensual en español que le hemos llamado el Club Colorectal. Ahí pueden presentar casos colorectales, y tenemos una reunión en inglés que es el International Web Meeting, que es los jueves. El español es los miércoles, y ahí aprendemos mucho de todos ustedes. Están invitados. También vamos a tener el curso de malformaciones anorrectales ya pronto. Se avecina, ya están las inscripciones abiertas. Desafortunadamente va a ser virtual, por lo tanto es gratuito. Pueden inscribirse ya. Estamos pensando que el Hirschsprung, estamos luchando porque sea presencial y poderlos recibir en Denver y poder por primera vez estar juntos otra vez después de muchos años y poder convivir con Alberto, con Andrea, con el doctor Wilcox, conmigo, con los gastroenterólogos, que oigan de ellos sus experiencias, que oigan todas las dudas que ustedes tienen, se las pueden resolver y podamos hacer algunas operaciones demostrativas y nos podamos divertir un poco
durante 3 días. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis de la Torre. Seguimos en contacto y aquí tiene su casa en la ciudad de Morelia. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos por terminada la sesión. Gracias. Gracias a todos. Felicidades, Luis. Un abrazo. Felicidades, mi Luisito. Gracias, saludarte. Gerardo. Muchas gracias a todos. Salúdame a Alberto y a tu comadre. Felicidades por el maratón, Luisito. Ahí vamos, ahí vamos.